Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el método para obtener las sombras en perspectiva en exteriores. Previamente tengo un cubo dibujado en perspectiva, el cual le puse la nomenclatura a unos vértices. Está el punto de fuga izquierdo, está la línea del horizonte y estas líneas que van hacia el punto de fuga derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener las sombras de los objetos arquitectónicos en exteriores? Bueno, en principio, como punto número 1, sería localizar el punto de fuga de la dirección de las sombras. ¿Cómo lo obtenemos? Habíamos hablado que todo borde vertical que proyecta su sombra en un plano horizontal define la dirección de la sombra. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es aquí proponer y continuarla. Esta sería la dirección de las sombras y obtendría yo el punto de fuga de la dirección de las sombras. Esta línea es propuesta. Ustedes la van a proponer. Pudo haber quedado más inclinada, menos inclinada. Eso ustedes lo proponen. Punto número 1. Punto número 2. Vamos a definir la magnitud de la sombra. Con la dirección obtuvimos la localización del Sol de manera horizontal. Está atrás de nosotros, del lado derecho. Con la magnitud vamos a encontrar qué tan alto está el Sol a partir del horizonte. Entonces, lo que vamos a hacer es definir la magnitud. Para mí, esta es la magnitud. Bien. El tercer punto es localizar los bordes del objeto que producen sombra. Del objeto que producen sombra. ¿Cuáles bordes son? Sería el B. Dígamelo por conjunto de letras. El A y el B. A ver. El primer borde, ¿qué produce? ¿Qué borde produce esta sombra? ¿De dónde a dónde? De A a B. De A a B. Muy bien. Vamos a ver si pinta esta. Ah, mira, sí pintó. Ese produce sombra. Luego, De A a B. de A a B. Luego, De B, pero ya no tiene. De B a C. De B a B. de B a C, no lo vemos, pero está produciendo sombra. Y luego, ¿hay algún otro? De C a C primero. Que sea ese primero. ¿Ya? Vamos a referirnos a la planta. Si esta fuera el cubo visto en planta, este borde vertical produce sombra, este horizontal produce sombra.
Este horizontal que no lo vemos, que es el borde BC, produce sombra. Y este otro vertical que tampoco lo vemos, que es el borde C', produce sombra. ¿Están de acuerdo? Bien. Una vez que definimos los bordes, el siguiente punto sería aplicar las reglas de las sombras para ubicarlas. 4. También sería localizar las reglas de las sombras y aplicarlas. ¿Cuál es la primera regla de las sombras que vimos en la clase anterior? No me acuerdo. Que cualquier elemento vertical define la dirección del objeto. Pero explíquelo de una mejor manera, más completo. Que bueno, la línea de A', define la dirección de la sombra. Todo borde vertical que proyecta su sombra en un plano horizontal define la dirección de la sombra. ¿Sí? Se le faltó completarlo con dónde proyecta la sombra en el plano horizontal. El borde B y B' produciría sombra. No, ¿verdad? Si fuera de alambre, o sea, si fuera un cubo de alambre, sí produciría sombra. Pero en este caso, este borde está implícito dentro de la sombra. ¿El borde C'? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer según esa regla? Trazar una línea de dónde a dónde para obtener qué. Sería de C' al punto de fuga de la dirección de la sombra. Claro. Muy bien. Aquí trazamos esta línea al punto de fuga de la dirección de las sombras. Todavía no sabemos hasta dónde llegue la magnitud. ¿Están de acuerdo? Por tanto, todavía no lo defino, simplemente lo trazo. Después, vamos a localizar otra de las reglas. Este borde, ¿cómo es con respecto al horizontal? Es ¿cómo? Esa sombra que se va a producir por AB es paralela al segmento AB. Entonces tiene que fugarse al punto de fuga izquierdo. La regla dice Que los bordes que producen sombra de plano los bordes que horizontales que producen sombra de plano horizontal deben de ir al punto de fuga que lo genera. muy bien. Lo agarré todo. Fuera de lugar. Entonces quiere decir que a partir de este punto, que es mi magnitud, tengo que trazar una línea a mi punto de fuga, y en este caso izquierdo del objeto. Así es. Pero tampoco sé hasta dónde llega mi sombra. ¿Puedo obtenerla así sin trazar ningún rayo? Sí lo puedo obtener.
Porque puedo hacer algo que dijo la compañera, que no veo. ¿Ya se da cuenta? Sí. ¿Qué es? Pues sería, bueno, del borde, bueno, es que no hay B', pero de ahí al punto de fuga de la dirección de la sombra. Claro. ¿Sí se dan cuenta? De lo que dice la compañera, dice, pues hay que trazar una línea a partir del punto B' hacia el punto de fuga de la dirección de las sombras. ¿Verdad? Y ahora sí puedo localizar el borde AB que está proyectando su sombra aquí. A, B. Y todavía no he sacado ningún rayo. ¿Sí están de acuerdo? Sé que pasan los rayos por algunos vértices. Todavía no les pregunto ni he dicho cuáles. Ahora bien, aplicando la misma regla, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cómo es el borde BC? Horizontal. Y está proyectando sombra en un plano. Horizontal. Por tanto, Se debe de fugar. la sombra debe de fugar, en este caso hacia el punto de fuga derecho. Bien, entonces quiere decir que a partir de esta línea va al punto de fuga derecho. Observen ustedes que en este caso el borde C lo estaríamos viendo en el piso, proyectado en el piso, su sombra. ¿De cuál? ¿En el punto qué? El punto C, estaríamos viendo su sombra proyectada en el piso. No, ¿verdad? Porque lo único que vemos es esto. ¿Están de acuerdo? En el ejercicio que hice con el grupo anterior, sí se alcanzaba a ver. Entonces, con variar un poquito la magnitud o la dirección, ya, con eso tenemos que ir deduciendo cómo sería la sombra. Entonces, esta es la sombra. Aquí se proyecta una sombra, pero no la vemos, porque nos lo impide el objeto. ¿Sí?